Los árboles del purgatorio. Mi familia es proveniente de Michoacán, Morelos, de un poblado muy cercano a lo que es ahora Marabatío. Ahí se encuentra un pequeño lugar muy poco concurrido y muy escondido entre montes y senderos. El poblado es conocido como el Ejido de los Encinos. Desde hace decenas de años, la familia creció allí. No solían tener acceso a los demás recursos de los poblados cercanos, por lo que varios de mis tíos tenían estudios hasta la primaria. No era un lugar muy concurrido, y de lo único que se mantenían era de cultivos y de venta de gallina y ganado. Ese lugar tenía un atractivo turístico, el cual consistía en un sendero de varios árboles de encino muy altos, los cuales crecían a las orillas. Pero había una leyenda sobre esos árboles. Cuenta que por las noches y hasta antes de amanecer, aparecen colgados los cuerpos de brujas y brujos que otros municipios fueron a colgar allí para purgar sus pecados. Cada vez que colgaban a un brujo, casi todo el ejido entero se acercaba a verlo morir. Lo apedreaban y lo insultaban hasta que dejaba de moverse. Fue algo que, desafortunadamente, los municipios cercanos al ejido de Encinos solían hacer a menudo, pues nadie quería linchar a esos brujos en sus tierras y siempre elegían ese sendero. Nadie procuraba los cuerpos después de colgados. En ocasiones pasaban semanas meciéndose con el viento, y las aves de carroña hacían su trabajo. También llegó a pasar que los cuerpos de los brujos desaparecían al poco rato de estar colgado en los árboles. Es a partir de aquí que en aquellos días, cuando mi padre era aún un niño de 10 años, repartía leche bronca en bicicleta de casa en casa, nos cuenta que se veía obligado a atravesar dicho sendero muy temprano por la madrugada. En la parte trasera de su bicicleta cargaba las vasijas de metal selladas con leche bronca. Se encontraban bien tapadas con trapos y bolsas de cuero para que no se derramara, y emprendía camino a las casas que quedaban de paso por el sendero hasta la casa de Doña Mago, donde tenía que entregar. Mi padre procuraba no mirar la copa de los árboles, pues tenía la impresión de que vería los cuerpos de los brujos meciéndose con el viento. A él le daba mucho miedo las historias que se contaban de ellos, y en varias ocasiones pensó en mejor cambiar de trabajo, pero desafortunadamente no había mucho que hacer en el ejido. El viento comenzó a soplar con fuerza. Aún faltaba algo de tiempo para que amaneciera, cuando la linterna de la bicicleta comenzó a fallarle. Parpadeó un par de ocasiones y luego se apagó completamente. Cuando pasaba esto, mi padre recurría a darle unos golpes, y esto la hacía funcionar. Pero esta vez, al parecer, las baterías se habían agotado. Se bajó de la bicicleta y se la llevó caminando por el sendero en completa oscuridad. No era mucho lo que tendría que caminar, quizá un poco más de 10 minutos. Las ramas de los árboles se movían con el fuerte viento y hacían un extraño silbido entre sus troncos. Él mantenía la vista en el suelo, esperando a que su visión se acostumbrara a la oscuridad. Se encontraba tan nervioso que, en cuanto escuchaba el crujir de las ramas, volteaba para ver de qué se trataba. De pronto, comenzó a escuchar pisadas de varias personas. Se quedó quieto por un momento, mirando hacia la densa oscuridad. Intentaba hallar algo que quizás no había allí. Pero de pronto vio que frente a él atravesaron el camino dos siluetas de blanco. Mi padre pensó que se podría tratar de alguien que vivía cerca. No se encontraba muy lejos de una de las casas donde haría su primera entrega, así que en voz alta saludó, pero no obtuvo respuesta. Las siluetas se perdieron de su vista. Sintió que los vellos de su nuca se erizaron y que las piernas no le respondían. Creyó que lo mejor era quedarse allí hasta que amaneciera por completo, pero no quería que lo regañaran por no entregar la leche a tiempo. Avanzó tan solo unos cuantos metros cuando escuchó que una lechuza hacía un ruido muy similar a cuando alguien le habla. No sabía dónde se encontraba el animal, pero lo escuchaba muy cerca. Se detuvo nuevamente. Entonces, entre los árboles, a un costado del sendero, pudo ver a un niño más pequeño que lo invitaba a acercarse. Mi padre no lo hacía. Se le hizo muy extraño que allí estuviera un niño a esas horas. El niño se movió del lugar y se mostró por completo hacia mi padre.
No se encontraba vestido y no parecía que el frío le hiciera algún daño. Mi padre, convencido de que se trataba de algún demonio, escapó rápidamente de allí empujando su bicicleta. Aquel niño comenzó a hablarle, y según mi padre, sus palabras no eran coherentes. Se escuchaba como si un anciano estuviera gritándole. Por fin, después de un tramo difícil de recorrer, llegó a la primer casa. Dejó la vasija de leche sobre el pórtico de esta. Siempre era así en las casas que estaban a un lado del sendero. Él tenía que dejar la leche y, de regreso, recogía el dinero. Se incorporó nuevamente por el camino cuando una densa neblina lo cubrió todo. No habían transcurrido ni 50 metros cuando, detrás de él, se escucharon un par de risas de niños. Se dio la media vuelta, pero no encontró a nadie. Miró la casa donde había dejado la primer leche, esperando que saliera alguien, y de pronto, otra vez detrás de él, se escucharon más risas. Desde arriba le cayó algo en la mejilla. Con la palma de su mano se lo quitó y se dio cuenta que era lodo. Miró hacia arriba y pudo ver un cuerpo colgando de una rama. Este estaba envuelto en un cobertor oscuro. Mi padre se subió a la bicicleta y salió de allí rápidamente. Aterrorizado, pedaleó, esquivando piedras y hoyos que alcanzó a ver. Miró hacia atrás para ver el cuerpo del brujo y chocó contra una piedra. Esto provocó que cayera con todo y recipientes de leche. Se había lastimado la rodilla, pero eso era lo que menos le preocupaba. Buscó el cuerpo del brujo otra vez y ya no estaba allí. Miró su bicicleta tirada. La rueda principal se había enchuecado y ya no le servía así. Por fortuna, las vasijas metálicas de leche estaban bien amarradas y tapadas. No sufrieron ningún daño y tampoco se perdió leche. Desamarró las 2 vasijas y las cargó una en cada brazo. No estaba lejos de la segunda casa, así que el peso se aligeraría bastante. Al llegar a la casa, tocó la puerta. Quería pedirles que le dejaran descansar dentro. A mi padre no le gustaba mostrar su cara a la gente cuando tenía miedo. Prefería aguantarse ese sentimiento para cuando se encontrara solo. Así que, en cuanto alguien le abriera la puerta, pensó en mostrarse tranquilo y sereno, pero por dentro estaba temblando y quería llorar. Volvió a tocar la puerta, pero nadie le abría. Tocó más fuerte una tercera ocasión, pero nada. Dejó la segunda vasija con leche y siguió con su camino, con mucho pesar, a la última casa, la cual era de Doña Mago. Recorrió un buen tramo sin que nada pasara. Entonces miró que, frente a él, a unos cuantos metros, una figura se movía entre la neblina. Mi padre se hizo a un lado para no obstruirle el paso, y en ese momento sintió que la sangre se le subía a la cabeza al ver que era una persona cubierta por una sábana negra, y en su cuello tenía amarrada una soga. Pasó frente a mi padre. Él solo lo veía en silencio cuando notó que un niño sin camisa lo seguía detrás. Este reía descontroladamente, y al mirar a mi padre le invitó a unírsele. Mi padre le dijo que no, pero él parecía muy insistente. Le quitó la vasija de las manos y lo comenzó a jalar hacia él para que caminara detrás del brujo. Mi padre, que era más grande, lo pateó y le dijo que se fuera de allí. El niño sacudió la vasija de metal hasta que mi padre se la quitó de las manos y lo volvió a patear. Aquel niño se rió de mi padre y se esfumó entre la neblina. Escuchó un ruido muy raro que venía de dentro de la vasija, así que la abrió y se dio cuenta de que estaba hirviendo la leche. Ahí se dio cuenta que aquel niño era un demonio que venía desde el infierno. Llegó casi la hora de que el sol saliera. Estaba atrasado para la última entrega de leche, así que apresuró el paso, y por fortuna la casa de Doña Mago no estaba nada lejos de ahí. Mi padre dejó la vasija de metal sobre el piso y corrió a abrazar a Doña Mago como si fuera su madre. Ella, desconcertada, lo abrazó, preguntando si todo se encontraba bien. En esa ocasión mi padre no se pudo contener y lloró bastante por el miedo que tenía. Mucho más tarde, el patrón apareció en casa de Doña Mago preguntando por mi padre.
Ella le llamó la atención al patrón, preguntándole si no recordaba que esa noche el mismo viento advertía de no caminar en la oscuridad. Él comentó que todo eran cuentos. Se llevó a mi padre a casa, no sin antes recolectar las vasijas vacías. Al llegar a casa, se despidió de su patrón, quien, bondadoso, le dio el pago completo por la leche y por las molestias ocurridas. Además, le prometió que le ayudaría a reparar la bicicleta. Desde ese entonces, mi padre ya no quiso trabajar de repartidor de leche en bicicleta. Buscó otras cosas en las cuales aplicarse, pero sobre todo, en algo que no lo hiciera andar por ese sendero. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.